Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual del laberinto de Ariadna. Esta tarde nuestro tema es la traducción y más concretamente la traducción del griego al español y viceversa. Por tanto, se analizarán durante esta charla las dificultades que entraña, sobre todo a la hora de traducir textos literarios, más aún cuando son poéticos. De modo que el acto lleva por título Traducción poética y literaria entre Grecia y España. Para tratar el tema nos acompaña hoy el coordinador del acto y también poeta, Ricardo Fernández, y dos traductores experimentados como son Mayra Fournari y Mario Domínguez Parra, quienes han vertido en griego y en español diferentes obras literarias. Su testimonio será el punto de partida para este diálogo a tres voces. Por mi parte, solo haré una breve semblanza del coordinador, Ricardo Fernández, que es miembro de la junta de este colectivo, el Laberinto de Ariadna, y de la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Diré de Ricardo también que es ingeniero industrial, licenciado en Filología Hispánica y ha dedicado su vida profesional a las finanzas en el ámbito de la empresa. En el campo literario tiene editados diferentes libros, como la trilogía Cuadernos de las Islas Griegas, Islario de Pasiones, que ha sido traducido por una de nuestras invitadas, por Mayra, al griego, Pensando en vosotras y de Museos por Madrid. También ha publicado un libro de mini relatos titulado Cuentas de Cuentos y un tratado de métrica poética del español. Por último, desde 2010 administra el blog llamado La palabra es mágica, que acaba de alcanzar el 1.000.000 de visitas. Felicidades, Ricardo. Gracias. Y acto seguido Ricardo nos presentará a su vez a Mayra Fournari y a Mario Domínguez Parra. Sed todos bienvenidos y tuya es la palabra, Ricardo. Gracias, todos. Bueno, vamos a iniciar esta sesión sobre la traducción literaria y poética entre el español y el griego y viceversa, y para ello tenemos aquí a dos traductores. A Mayra, que es griega. Mayra nació en Atenas, ella es licenciada ella vive en Barcelona ahora, es licenciada en Filología Griega y en Lingüística en la Universidad de Atenas, y además ha hecho un programa de doctorado en la Universidad de Málaga, y ella dedica su tiempo a la docencia y a la traducción. Ella ha trabajado para el Instituto Cervantes en Grecia, para el Instituto Francés de Atenas, para la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, y es traductora de todo tipo de traducciones jurídicas, traducciones técnicas, traducciones publicitarias, traducciones literarias. O sea, tiene una amplia experiencia en los tipos de traducción. Concretamente, hablando de la traducción literaria, ella ha traducido a autores españoles y catalanes, como pueden ser Federico García Lorca, Luis Rojas Marcos, Pedro Laya, Quim Monzó, Carla Riba, bueno, y mi libro también. Luego tenemos a Mario Domínguez. Mario Domínguez Parra nació en Alicante, él también es licenciado en Filología Inglesa. Hoy aquí todos somos filólogos, los cuatro. Y tiene un diploma de estudios avanzados en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid. Él también ejerce como traductor, como ensayista, poeta, profesor de español, inglés y griego moderno. Él es autor de un libro de poemas, Apolonía, perdón, y ha traducido libros de escritores. Apolonía, sí, porque... Y es un pueblo de la isla de Milos. Sí, lo conozco. Siempre los españoles, cuando hablamos en griego, tenemos todos un defecto, que siempre ponemos mal los acentos, porque en griego los acentos van en otro sitio que en castellano. Esto es complicadísimo. O sea, pero es curioso que en Milos, ese pueblo, también le dicen Tapoloña. Sí, está en el norte de Milos, está en el norte cerca de la isla de Químolos, se puede comer muy buen pescado en ese pueblo, me gusta a mí. Entonces, como decía, él ha traducido a escritores griegos e ingleses, como por ejemplo Mauro Nalso, James Joyce, Virginia Woolf, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Washington Irving, Chesterton, historiadores griegos como Kostas Chiropoulos, Kazantzakis, Reusis, bueno, y estos últimos libros, por ejemplo, de Papadogiannis, Adriana Minú, Andonis Tisourkis y otros muchos, creo. Bueno, tenemos con nosotros a dos personas de amplia experiencia, y vamos a empezar un poco preguntándoles, haciéndoles una pregunta un poco genérica sobre
sobre la traducción. Sobre la traducción, sobre el traductor o los problemas que se enfrenta el traductor. Primero podríamos hablar un poco de traducción en general. Los dos podíais darnos una primera impresión sobre la traducción de textos, sobre todo en este caso especial, en este caso que hablamos del griego y el español, y luego podíamos dar un paso más allá y hablar un poquito de la traducción poética, que tiene alguna dificultad extra, y luego podíamos hablar de estos libros recientemente traducidos por la editorial Días Extraños, estos libros que vosotros dos sois los traductores, para buscar unos ejemplos concretos. Pues adelante, vamos a ver. Mario, por ejemplo, ¿qué piensas tú de la traducción, así en general, de los problemas principales que se enfrenta el traductor literario? Yo sobre todo, quizá aparte del tema monetario, que es una cosa aparte y por el que sufrimos bastante en muchos casos, las dificultades que atañen sobre todo a enfrentarte a un texto en el fondo son placenteras, y más cuando te dedicas a traducir poesía, que yo es a lo que más me he dedicado, porque ya solo en los últimos 5 o 6 años he traducido, creo, más prosa que poesía. Pero empecé tanto con el inglés como con el griego, empecé traduciendo poesía. Tengo una traducción inédita de La Tierra Baldía, de Eliot, que no sé dónde está, por cierto. Alguna parte, en algún ordenador viejo, pero bueno, hay tantas traducciones de ese poema que una más no creo que importe. Y con el griego me pasó lo mismo. Una vez aprendí el idioma, digamos, el primer impulso fue buscar textos poéticos que traducir, no prosa. Y es creo que es lo más complicado, ¿no? Lo más difícil, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, antes que estábamos hablando de Cavafis, antes de empezar, Cavafis, que es un poeta que parece muy fácil de traducir, no se ve en muchas traducciones. Yo lo he traducido también, he intentado, son traducciones que tengo en mi blog y demás, no están en forma de libro todavía, no sé si lo estarán. Cavafis, por ejemplo, tiene rima en algunos poemas, cosa que no se suele ver mucho en las traducciones. Cavafis maneja 2 o incluso 3 variedades del griego, cosa que tampoco se deja ver mucho en la traducción. Entonces, ese tipo de historias son las que a mí por lo menos me atraen mucho a la hora de enfrentarme a autores de ese nivel. Interesante, Mario. Y tú, Mayra, porque has tratado un tema, Mario, que nos interesa mucho y luego profundizaremos, que es el tema de la traducción poética. ¿Y tú, Mayra, qué opinas? Tú también tienes experiencias en traducciones literarias y poéticas. Bueno, además, sé que has traducido también del catalán al griego, o sea, del castellano y del catalán, porque has traducido arriba y algún poeta más, ¿no? Sí, sí, y yo también tengo experiencia también de traducciones así de varios tipos de traducciones, y por eso podemos decir en general que la traducción es un oficio, es muy interesante, pero al mismo tiempo es bastante difícil, y también hay que destacar que es una profesión bastante solitaria, que vives, trabajas y estás en casa, no tienes contacto con otra gente, y por eso ya diríamos que es bastante difícil mantener este equilibrio de trabajar, de tener el texto, pasarlo al otro idioma. Es interesante y difícil, porque aquí tenemos el equilibrio, hay que mantener el equilibrio entre una traducción de traducir literalmente o traducir y pasar un poco, ¿no?, del texto y el resultado que sea más fluido. Sí, claro. Aquí tenemos el ejemplo vuestro, de vosotros dos, que es un ejemplo interesante porque tú eres una traductora entre castellano y griego, de origen griego, con lo cual dominas más el griego, y Mario es español, con lo cual domina el español. O sea que aquí ya hay aquello de qué es lo más importante, si la lengua de origen o la de destino. Claro.
Y podemos decir que, ¿no?, que hemos trabajado y hemos colaborado muy bien en este sentido. De estos 3 libros, ¿no?, de estas traducciones de los 3 libros al griego, ¿no?, del griego al español, porque claro, esta combinación de tener, ¿no?, de trabajar una persona, un traductor nativo con el otro, ¿no?, de los 2 nativos, quiero decir, ¿no?, del griego al español, eso ayuda mucho, porque si tiene uno duda, ¿no?, puede preguntar y tener la ayuda del otro, y el resultado creo que es mucho mejor que trabajar solo. Siempre, si trabajas en grupo, el resultado es mucho mejor que trabajar solo. Vamos a ver, y demos un paso más. Antes de ir a los ejemplos concretos de los libros que queremos comentaros, hablemos un poco de la traducción poética. Yo, claro, aquí siempre está el tema que has apuntado tú, Mayra, de que si queremos mantener el metro o la rima, pues es muy difícil, hay que versionar el texto. Claro, yo os comento, claro, para mí hay unos ejemplos, no son de griego, son entre italiano y español, que son el ejemplo de la traducción de la comedia, de la Divina Comedia de Dante. Hay una traducción clásica en castellano de hace unos 30 años de Ángel Crespo, que mantuvo los tercetos en decasílabos con rima, tercetos encadenados, y otra traducción reciente de hace 1 o 2 años de Josep María Micó, que él ya ha hecho verso blanco, mantiene más o menos el ritmo en decasílabo con verso blanco. Que sería, y luego habría otra posibilidad más aún, que es ya hacer una traducción más en verso libre, ya más libre, y aunque claro, si el verso de origen es un verso libre, pues es más fácil traducirlo en verso libre. Si el verso de origen es un verso métrico, bueno, con rimas muy difícil, pero métrico condiciona un poco más. ¿Qué pensáis vosotros de la traducción poética? ¿Tú qué piensas, Mario, de este tipo de traducción? ¿Hay que respetar más una cosa, otra? ¿Es un compromiso? Yo, cuando me ha tocado traducir, hay un movimiento en Grecia, una gente, poetas que tienen un blog que se llama Nei Histopampaglio Nero, de ξέρω αν το ξέρεις, Mayra. Nuevos sonidos en agua antiquísima, creo que se puede traducir. Y entonces ellos publican poesía escrita, son autores de edad nuestra o incluso más jóvenes, nacidos 60, 70, incluso 80, publican poesía con rima y con métrica. Y un par de veces he traducido, algunas veces he traducido a varios autores, Sofia Colotur, Costas Cuchurelis, que utilizan rima y que utilizan métrica con exactitud, digamos. Y yo, en la medida de lo posible, he procurado respetarlo. Porque creo que se pierde mucho si eso no se respeta. Si no creas tú una música que pueda ser de alguna manera o más o menos análoga a la música del verso original. Y lo mismo pasa con Cavafis. Cuando me ha tocado traducir, cuando he querido traducir algunos poemas de Cavafis que tienen rima, he procurado respetarlo, una rima sonante a lo mejor, que queda algo mejor, no queda a lo mejor tan forzada, no sé. Pero eso sí, yo sí procuro, cuando ha lugar, procuro respetar. Me gusta respetarlo y claro, es también un desafío, porque tiene que sonar bien en español y no siempre queda bien. No siempre yo he quedado contento del resultado. Claro, eso es difícil, ¿eh? También depende del idioma de origen y destino. Por ejemplo, entre castellano y catalán, que son idiomas con fonética bastante parecida, es fácil la traducción, y yo mismo he hecho unas cuantas traducciones y es fácil, ¿no? Claro, si entramos en traducción entre español y en inglés, por ejemplo, tenemos el típico problema de que el inglés es mucho más corto. Entonces, normalmente, y el español más largo, normalmente cuando se traduce a Shakespeare, los sonetos de Shakespeare, que son en decasílabos, se suelen traducir con alejandrinos, con versos de 14, sí, para que queden, porque si no, no caben en decasílabos. Claro, entre el griego y el castellano no lo sé, vosotros sabéis más si son idiomas de tamaños, de tamaño silábico, por decir algo parecido, ¿no? Porque tú, Mayra, ¿qué opinas de estos problemas de traducción? Claro, sí. Bueno, siempre me parece que tenemos el mismo, ¿no?, la misma pregunta y el mismo
dilema de traducir entre la traducción literal y la traducción libre. Pero el griego y el español entre el griego y el español ayuda mucho la fonética y la entonación, porque se parecen mucho y eso ayuda mucho de mantener, diríamos, la rima o el ritmo de las estrofas y de los versos entre los dos idiomas. Claro, y para nosotros los griegos que trabajamos con estos dos idiomas, o los tres, incluyendo el catalán, podemos decir que tenemos una ventaja, porque ayuda bastante eso. Sí, es verdad, porque yo que hablo un griego bastante malo, cuando hablo allí, pues me entienden, o sea, piensan que hablo mejor griego de lo que hablo porque no suena tan mal. A los españoles, aparte de algunas sonoras que hay, algunas consonantes sonoras que no tenemos aquí nosotros, como la z y estas así, pero bueno, no hay tanta diferencia. Bueno, yo creo que sería bueno que pasásemos un poco a los ejemplos prácticos. Tenemos aquí unos libros que comentar y comentásemos un poco cómo os habéis enfrentado a estos libros. Antes que eso, por eso, queríamos hacer un pequeño homenaje aquí, tanto en esa tertulia, el laberinto de Ariana, a un miembro de la tertulia que nos ha dejado hace 2 días, al gran poeta Enrique Badosa. Y lo hacemos por una forma doble, porque era miembro de nuestra tertulia, una gran persona y un miembro que nos acompañó muchas veces y hicimos algún homenaje en la tertulia, y porque además era un enamorado de Grecia, y su libro de poesía más famoso, yo creo que es Mapa de Grecia, este libro, un libro magnífico de Mapa de Grecia. Pensé que Badosa tiene una placa en Salamina de un verso muy corto, de un poema cortito que habla del Partenón y el griego. Entonces, vamos a ver si, haciendo un homenaje a Enrique Badosa, leemos un poema de Enrique Badosa que se llama Los límites de Grecia. Yo lo leeré en castellano, en la versión traducida por Silva Pandú, y Mayra lo leerá en griego. Sí, así podemos completar un primer ejemplo de lo que puede ser. Son versos que escribe Badosa, son versos de endecasílabos, pero son endecasílabos blancos. No sé cómo se ha traducido en griego, ya nos lo dirá Mayra. Se llama este poema Los límites de Grecia, de su libro Mapa de Grecia. Al norte, las cavernas del Meltemi, el encumbrado viento del Egeo. Al sur, el mar de Creta que sostiene el inicio del mundo en una isla. Al este, los joyeles de islas plácidas en creación, amor y vinos cálidos. Al oeste, Corfú, Ítaca, Zante, las bien bordadas por las aguas jónicas. Y en el centro, las Cícladas alzadas para llegar al centro de la luz. Y toda Grecia es centro de la luz. Y más que nunca pregunto, ¿qué comienza y qué acaba en la belleza? Adelante, Mayra. Qué bonito. Muy bonito este poema, a mí me gusta especialmente este poema. Sí, es muy característico y típico, ¿no? En griego, el título del libro es Χάρτης της Ελλάδας, traducido por Silva Pandú, ¿no? De la traductora, y el título del poema es Τα όρια της Ελλάδας. Στο βορρά οι σπηλιές με το Μελτέμι, τον υψηπετή άνεμο του Αιγαίου, στο νότο το κρητικό πέλαγος που στηρίζει την απαρχή του κόσμου σε ένα νησί, ανατολικά τα πετράδια γαλήνιων νησιών, την ώρα της δημιουργίας, αγάπη και μεθυστικά κρασιά. Στη δύση η Κέρκυρα, η Ιθάκη, η Ζάκυνθος, οι ομορφοκεντημένες από τα νερά του Ιωνίου. Και στο κέντρο υψώνονται οι Κυκλάδες για να αγγίξει στο κέντρο του φωτός. Και όλη η Ελλάδα είναι το κέντρο του φωτός. Και πιότερο από ποτέ ρωτώ, τι αρχίζει και τι τελειώνει μέσα στην ομορφιά? Muchas gracias, Mayra. Es muy bonito cuando leemos estos poemas que están inspirados en otra tierra, que están escritos en una lengua distinta
a la lengua de la zona que se inspiran, el escucharlo en los dos idiomas es un puente. Es como un puente, creo, entre culturas. Y creo que está muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a hablar un poco de estos libros. Os he comentado que la editorial, tenemos estos libros publicados por la editorial. Aquí tengo, por ejemplo, unos libros. Os puedo enseñar, si se pueden ver. Tenemos aquí 3 libros que han sido traducidos por Mario Domínguez, que son libros publicados por esta editorial, que se llama Días extraños, que en griego se llama, siempre me confundo para decirlo, Paraxenes Meres, dicho bien, sí. Paraxenes Meres, Días extraños. Es una editorial de Creta, una editorial fundada no hace muchos años, una pequeña editorial, pero que ha sabido moverse bien y ha optado a unas subvenciones europeas que se llaman Europa Creativa. Quizá Mayra nos podrá explicar un poquito mejor esto, y ha sido la única editorial griega que ha conseguido esta subvención que le ha permitido publicar estos libros que ha traducido Mario y algunos más, y también después la versión bilingüe que ha hecho Mayra de Mis Largue de Pasiones. Entonces, Mayra, ¿nos puede decir alguna cosa más de esta editorial y de esta subvención europea? Bueno, ya me parece que casi lo has dicho todo, pero bueno, sí, Paraxenes Meres, pues se llama Días extraños, Paraxenes Meres, una editorial pequeña, independiente de Creta y que tiene sede en Rethymno. Fue la única cuyo proyecto fue aprobado por este programa europeo, Europa Creativa, que apoya iniciativas de este tipo de traducción de obras literarias y la proyección y promoción de estos libros, y con el apoyo de este programa europeo ha podido realizar estas traducciones de unos libros más de varias lenguas europeas al griego, y la traducción de estos 3 libros que estamos hablando ahora, que nos puede decir algunas palabras, ¿no?, de estos libros, Mario. Sí, os puedo decir que estos libros ya están en España disponibles. Creo que el portal se llama, se pueden conseguir en algunas librerías, y también hay un portal que se llama, creo que es libreamos.com, donde en libreamos.com ponéis libreamos.com y allí se pone el nombre del libro y se pueden conseguir, los entregan en 48 horas, que es un buen sistema, y los distribuye una distribuidora que se llama Arcobaleno, una distribuidora de Madrid, Arcobaleno. O sea, estos libros ya están disponibles en España y es importante porque a veces estos libros cuesta encontrarlos, estos no. Vamos a ver entonces de estos. Hablemos primero de los libros que ha traducido Mario, pues son 3 libros que yo creo que son bastante distintos entre sí. Tenemos un cómic, un libro cómic, que la traducción de un cómic siempre debe dar problemas, empezaremos con este. Luego tenemos otro libro de relatos cortos, pero de un origen popular o de un texto popular, que es el libro de Andonis, que luego comentará. Y luego tenemos un tercer libro de Adriana Minu, que es un libro mucho más onírico o más lírico, y aparte que lleva unos códigos QR que te los descargas y puedes oír la música de fondo de esos relatos. Empecemos un poco por el cómic, Mario. Y tú, Mayra, también puedes comentar algo, si te parece, de lo que diga Mario después. ¿Cómo te enfrentas a traducir un cómic? Supongo que el cómic es un lenguaje muy corto. Además, los cómics son unos cómics muy sencillitos, unos dibujos muy simples. ¿Veis aquí? No sé si pueden ver porque son muy sencillitos, muy simples. O sea, con unos pequeños bocadillos, que se llama esto donde se escribe, pero pequeñitos. ¿Cómo te enfrentas a esa traducción, Mario? Sí, en general es un lenguaje muy sucinto, que va muy al grano con respecto también a lo casi efímero del dibujo. Me pareció la combinación, yo que no soy hablábamos el otro día de esto también, no soy un entendido en cómics, la verdad, pero la combinación de lo sucinto del lenguaje junto con lo sucinto también del dibujo
Me pareció una cosa extraordinaria. El principal desafío aquí era conseguir esa cualidad sucinta del lenguaje en español. Tratar, aunque en principio no había tantos problemas como en los otros dos libros con respecto, sobre todo con el libro de Andonis Tsirikudis, con respecto a expresiones y algunas otras cosas que podemos comentar. Consideré cambiar el título y en vez de poner efímeras, consideré poner otro. Había otra palabra que a mí me gusta mucho, que también, por la que también se conocen estos insectos, que es cachipollas, se llama así. Lo que pasa es que no tenía un buen final de la palabra y a lo mejor había ahí una hilaridad que el texto no reflejaba, entonces lo descarté. Y aparte que el mismo título del libro va en consonancia con la vida cortísima de estos insectos, ¿no? Entonces no era plan de cambiarlo porque habría, digamos, despistado a los lectores y lectoras, ¿no? Entonces la principal dificultad era eso, crear un lenguaje igual de sucinto, igual de sugerente a la vez, y que fuera en consonancia con esa calidad del dibujo que digamos que Grigorich llegó a crear, que parece tan endeble y casi tan inexistente, y sin embargo tiene una fuerza, a mí por lo menos, que no soy lector de cómics, que me pareció que tenía una fuerza, la combinación de lenguaje y dibujo tremendo. Sí, creo que combinas muy bien estas frases cortitas, ¿no? Que es la traducción aquí interesa mucho que la frase corta refleje un poco sí, el lenguaje, también el lenguaje coloquial de los diálogos, alguna expresión. No, en muchas ocasiones se ve que no es un cómic, o en algunas de las partes por lo menos, que no es un cómic exactamente para niños, aunque pueda parecerlo, no sé, tenía también esa doble vertiente que me pareció bastante atractiva, ¿no? Si yo se lo quisiera leer a mi hijo, por ejemplo, tendría que cuidarme de leerle algunos, ¿no? Por lo menos esperar un tiempo. Pero me pareció magnífico. Sí, no hemos dicho, pero creo que Grigoris Papadogiannis es uno de los propietarios de la editorial, creo, fundadores de esta editorial. Fundadores y editor, sí. ¿Tú, Mayra, qué crees? ¿Que el lenguaje del cómic es un lenguaje especial? Quería solo añadir que dos cosas. Una cosa que tiene que ver con el título, porque a mí, claro, teniendo esta parte siempre del griego, ¿no? Es que el título a mí me parece que es muy bueno en griego y además me ha gustado. Lo prefiero así ¿no? Como palabra efímeras porque va muy bien con todo el contenido del libro. Y claro, otra cosa es que el texto del cómic es tan corto y parece que es fácil traducirlo, pero al mismo tiempo es difícil porque en este texto tan corto tienes que dar los mensajes que quiere dar ¿no? el escritor, el original, y por eso es interesante, ¿no? Este tipo de textos, y la traducción parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? No. Claro. Tenemos otro libro. El otro libro es el libro de Andonis Tsirikudis, que es un libro... Tsirikudis. Mayúscula. Que es un libro distinto. Son relatos muy coloquiales, muy reales. Estás leyendo esto y yo me siento ya en Grecia cuando leo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, esta tarde he leído ahora uno que narra un viaje a Morgós desde Atenas, ¿no? En un barco. Ese es muy gracioso. Yo que he viajado mucho en estos barcos por ahí entre islas, entonces ya me han entrado ganas de irme a Grecia. Bueno, que me voy entre unos días, o sea que no está mal. Pero es bonito esto porque me he sentido dentro del barco, con la gente griega alrededor, que es como una familia, con las sillas por ahí en las cubiertas que hay. ¿Cómo te enfrentas a la traducción de aquí? Porque aquí supongo que las palabras son mucho más coloquiales.
¿no? Entonces, Sí, aquí hubo varias dificultades, varios relatos en los que tuvimos Mayra y yo conversaciones largas. Y sobre todo hablábamos cómo traducir la palabra pedí. Que eso fue, que parece una tontería, pero hacer una palabra neutra y no tener una correspondencia exacta en español, porque puede ser tanto niño como niña, ahí nos las vimos y nos las deseamos a la hora cuando estuvimos revisando el texto. Creo que lo solucionamos bien, pero esa fue una de las dificultades. Parece una nimiedad, pero llevó un tiempo encontrar una solución, porque claro, no hay correspondencia, no hay neutro en español en ese sentido, entonces hay que buscar algo que pueda, no es traducir simplemente niña, porque niña es Corici, o Copela, pero el autor escribe pedí, entonces ahí hay que buscar algo que sea, digamos, que refleje eso en castellano. bueno, Y después, perdón, dime, Ricardo. no, te decía aquí que, claro, en el plural es distinto. Claro, pedía que es el plural, ya en castellano, al decir niños, ya engloba más un poco, aunque últimamente decimos niños y niñas, pero bueno, Sí. pero ya engloba más los dos géneros. Pero es verdad esto, yo no había caído en esto que has dicho tú. Es una palabra neutra, y claro, es una palabra que engloba los dos géneros en el singular. Y el neutro siempre nos da muchos problemas de este tipo a la hora de traducir. Es que el griego tiene tres géneros, tiene castellano, tiene el masculino, el femenino y el neutro. Claro. Y hay muchas palabras neutras. Y por eso es difícil para un alumno aprender estos tres y ya luego estos tres géneros, y después como traductor es muy difícil traducir casos como este caso que tuvimos con Mario. Sí. Bueno, ¿y te has encontrado entonces en general, Mario, cuando esto, en la traducción de estos relatos, te has sentido cómodo, es difícil o a veces al ser lenguas coloquiales, claro, no es la misma lengua coloquial en Grecia que en España. O sea, la lengua coloquial es una zona una cosa que depende mucho de la zona. Sí, me encontré con varias expresiones que Antonis me confirmó que eran de alguna manera localismos, ¿no? Y claro, muchas veces no te puedes remitir solo al diccionario. Y muchas veces el diccionario no te dice exactamente, aunque tengas un diccionario extraordinario como es el Magritte Olaya, que es el mejor, que yo sepa, a no ser que Mayra me diga lo contrario, haya salido uno mejor que ese ahora, es el más importante, creo yo. Pero siempre hay un matiz que escapa a las garras del diccionario. Y entonces en este caso tiene uno mucha suerte de consultar a autores vivos, ¿no? Si te enfrentas, por ejemplo, a Kazantzakis, Kazantzakis es infernal en ese sentido porque Kazantzakis muchas veces se inventaba, muchas veces no. En la primera novela que yo traduje de él está llena de neologismos. Entonces, si te encuentras una novela llena de neologismos y al lector o a la lectora de Grecia le produce extrañeza, tú como traductor o como traductora tienes que producir la misma extrañeza en castellano, si no, no es una buena traducción. Te estás engañando a la persona que lee, ¿no? Entonces, estas cuestiones son iguales, ¿no? Tienes que buscar, digamos, la sutileza también en castellano de un término que a lo mejor no encuentras en griego. Y con el libro de Antonis me pasó en varias ocasiones. Y después hay un relato, por ejemplo, que se llama Toblusto tu microjutunu, que tiene aquí referencias sexuales, y claro, lo ves en el diccionario y te pone micropene, pero micropene no es la persona, micropene es el órgano pequeño. Entonces yo me acordé de una palabra que dicen aquí en Tenerife, que no sé si en Canarias, pero no sé si se dice en otro lado, cuando alguien tiene un hombre tiene un órgano sexual pequeño, se le dice cucachica. Y esa fue la palabra, no sé si se dice en otra parte de España, no lo sé. Y entonces fue la palabra que usé, porque era la palabra que le venía como un guante. Porque micropene es el órgano, no puedo traducir, no es la persona. Y se refería a esta persona que estaba en un relato también muy gracioso, menos para el protagonista, claro.
y claro, tenía que buscar una palabra que se refiriera a la persona y no al órgano. Y entonces tuve que echar mano también de un localismo. No sé cómo lo entenderán lectores de otras partes de España. Me imagino que no tendrá dificultad especial en entender. Pero claro, tienes que echar mano de ese tipo de cosas. Bueno, ya lo sabes, espero que no. Ya sabes que un poco el castellano, al ser un idioma que está muy extendido, español, en España, la zona, las islas, Hispanoamérica, pues tenemos algunas palabras que no significan lo mismo, no entremos, lo dejamos para otro día, pero tenemos palabras conflictivas. Y tenemos un tercer libro que tú has traducido, que en este, bueno, es un libro, yo diría, un poco triple, porque hay texto, hay dibujos y hay música. Los dibujos y la música se mantienen y quizá solo hay que traducir el texto, que es el libro de Adriana Minú, no sé, en mayúsculas, y que se llama Terrayá, este libro Terrayá de Adriana. Este es el libro que hemos comentado más lírico, más onírico, ¿no? Sí, es un libro bellísimo, pero bellísimo. Y además un placer, yo que soy traductor de poesía, sobre todo, para mí fue un placer inenarrable traducir. Me parece una escritora fabulosa. Y la principal dificultad fue el título. Porque si no han visto el título en griego, Adriana Minú lo que hace es combinar en el título alfabeto griego y alfabeto latino. Entonces, la primera palabra, que es alú, la pone en griego, y la segunda la pone terra, aparece tal cual en alfabeto latino. Entonces, según las leyes o las costumbres de la traducción, esa palabra terra se tiene que quedar tal y como está, porque no es del griego. Entonces me surgía la dificultad de cómo yo tener que crear un neologismo, claro, porque eso en griego, en principio, tal y como ella lo presentó en el título, es un neologismo. Yo ya venía de traducir, como había dicho antes, de la primera novela de Kazantzakis, que está llena de neologismos. Digamos que tenía cierto entrenamiento ya en eso. Y lo que hacía Kazantzakis muchas veces era ensamblar dos palabras para convertirla en una, por medio de una letra, ¿no? Y por medio de una letra unía las dos palabras para crear una tercera, un neologismo, ¿no? Que fue lo que hice yo aquí. ¿Qué pasa? Que en la introducción, Adriana, antes de empezar su pequeña introducción, pone dos palabras. La primera es alútera, que dice paráxena, apocapo alú, es decir, extraño o cosas extrañas o extrañamente de otro lugar. Y después pone alutera, y es decir, la palabra alutera cambia la sílaba tónica y tiene una R más. Y entonces aquí nos metemos en el mundo de la lengua callardín, que es que claro, yo me tuve que meter, había oído hablar de ella, pero no sabía exactamente lo que era. Y se trata de, digamos, la lengua secreta que utilizaban los homosexuales en Grecia desde los años 40 para poder comunicarse sin que los molestaran, sin los cometieran en la cárcel, los apalizara la policía o cualquier otra persona. Y esa palabra, alutera, tal como la presenta o como sale en el libro, creo que procede de este léxico que creó Ilias Petropoulos, me parece que se llama, lo tengo por aquí, pero no me acuerdo, que escribió un libro sobre esta lengua y se metió en estos ambientes para poder recoger todo ese léxico. Y a partir de de esas aventuras nocturnas, él escribió un libro. Y entonces esta palabra alutera, en callardín, significa inmigrante. Mirando después la etimología de la palabra, parece ser que viene del francés y es muy similar o es la misma raíz que la palabra gallardo o gallarda en español, ¿no? Alguien valiente, atrevido. Y claro, teniendo en cuenta que hablamos de gente, digamos, que está estigmatizada por la sociedad, y teniendo en cuenta también que este es un libro de sueños donde la gente puede comportarse más libremente, no sé, me pareció un libro realmente fabuloso. Pero la dificultad mayor de traducción
aparte de crear, digamos, reproducir ese lirismo del libro de Adriana, fue el título. Crear un título que fluyera bien en este caso, en sus dos sílabas, ¿no? Alútera en griego tiene 4, en español tiene 2. Pero crear un título que fluyera en castellano bien, y creo que esa fue la mejor opción que pude encontrar. Gracias, Mario. ¿Y tú, Mayra, que también has revisado estos libros? Sí, y yo quería decir que, claro, que has acertado. A mí me parece que el título que al final ¿no? pusimos en el libro de Adriana está muy bien porque da exactamente ¿no? Traslada del título del libro en griego, y está a mí, no sé. Claro, yo tampoco no sé muy bien cómo suena, ¿no? en español, pero a mí me parece que me gusta mucho el título, como, ¿no? Como suena en español, y está... es de los, ¿no? de los 3 libros, el título de Terallá me parece que es perfecto. Claro, para un Y catalán... Claro, pero aquí quería añadir una cosa. La dificultad ¿no? de traducir los títulos de los libros. Porque claro, ahí ya a mí muchas veces me da miedo, porque puedes tener un libro entero ya traducido, pero con el título te da miedo, porque claro, el título es es lo primero que va a leer el lector, y por eso tienes que dar ¿no? mucha importancia y traducirlo bien, porque claro, es, diríamos, ¿no? la primera impresión del lector. Cambiando un poco, pasando al libro de Ricardo, a mí me pasó lo mismo con este título, ¿no? Porque es un título bastante, diríamos, ¿no? Bueno, no difícil entre comillas, porque son palabras. Islario, por ejemplo, ¿no? Es una palabra que no es tan coloquial. Pero claro, Ricardo, que es que es un navegante, ¿no? Nos va a decir otra cosa. A ver, ¿qué quieres decir? No, ¿Qué quieres añadir? ya que ha salido el nombre, tengo que recordar a otro buen amigo nuestro, que es quien me sugirió este nombre, a José Florencio Martínez. José Florencio, que también es una persona que ama Grecia y tiene un libro que se llama Teseo no ha salido del laberinto, algo así, inspirado en Grecia, una vez me dedicó un soneto a mí. Bueno, un soneto en verso libre, pero un soneto en verso blanco. Y hablaba de Islario. Y entonces me cayó esta palabra, que es una palabra castellana, me dedicaba, que vas por tu Islario, me decía a mí, porque yo me gusta mucho viajar por las islas. Y entonces esa palabra existe en castellano, Islario. Un islario es un conjunto de islas, algo parecido a un archipiélago, pero no es un archipiélago. La palabra islario tiene una connotación más personal. Son el islario de uno, ¿sabes? Y bueno, por eso se usó esta palabra, pero que tú lo has traducido muy bien. En griego se llama misologio, ¿no? ¿Existe esta palabra en griego, misologio? Pues un neologismo. No, existe, pero claro, no es nada coloquial. Y por eso yo dudé mucho, y ya ¿no? di muchas vueltas y vueltas, y pensando mucho, pero ya luego piensas y dices, claro, a mí me sonaba muy bien, y además todo junto, ¿no? De Islario de Pasiones, porque además es Islario de Pasiones, no es solo una palabra, es Islario de Pasiones. Así que dudaba, pero al final ya elegí este título, y la verdad ahora a mí me gusta porque creo que suena bien, y además las reacciones, ¿no? de Grecia, ¿no? de los lectores, parece que les gusta y suena bien. Claro, Islario de Pasiones es un libro que habla de la pasión por las islas y mares griegos. Y aunque no localiza demasiado, bueno, en general no localiza los lugares,
habla tiene varias partes. En una parte habla de la navegación, en otra habla de las islas. Un poco un libro tiene, quizá, es aquella la duda de Isaac y de Cavafis, ¿no? El camino o el destino. Claro, Cavafis nos dice que lo importante es llegar tarde a la isla y que no importa si la isla es rica o no, la isla es una excusa para el viaje, de alguna forma. Viene a decirnos, lo que importa es que llegues a la isla ya cuando seas mayor y rica de experiencias, porque eso es lo que te ha proporcionado el viaje, el camino. Entonces siempre los que nos gusta mucho la navegación o descubrir cosas, dudamos siempre entre el camino y el destino. ¿Voy a ir a más islas o ya me quedo en estas, ¿no? ¿Quiero descubrir más o quiero residir más? Y eso es un poco lo que intenta reflejar este libro. Tú que lo has traducido, Mayra, es un libro que no tiene rimas, el libro no tiene rimas, pero sí que tiene una cierta métrica. Es un libro que tiene un ritmo, normalmente hay decasílabos, hay versos mezclados, pero suele ser así. ¿Tú cómo te has enfrentado? A mí me suena muy bien cuando lo oigo en griego, recitado por ti. Sí, en algunos poemas tú lo sabes muy bien, que ya no trabajamos con el metro, con el ritmo y todo, pero en otros ya no me salía, no ha salido todo, ¿no? Perfecto, diríamos, pero suena bien, suenan bien unos poemas más que otros, pero en general muy bien. Quería decir también es que teniendo como base, ¿no? Como la inspiración es Grecia, las islas, el mar, Cavafis, para mí eso fue también más fácil de traducir, porque claro, tienes muchas referencias de Grecia, aparte de nombres geográficos y todo eso. Das esta imagen, ¿no? que tiene un griego, una griega, ¿no? Pensando, añorando a Grecia, y por eso me ayudó mucho a la hora de traducir. Sí, claro, este libro es una edición bilingüe, ya lo hemos dicho antes, o sea que el libro, al ser un libro de poesía, muchas veces en poesía normalmente se mantienen las dos, la versión castellana y la versión griega, o al revés, ¿no? Entonces aquí pues hemos mantenido las dos versiones. Eso a mí me gusta. Otra cosa que quería decir es que ahora que hemos mencionado a Cavafis, es que en algunos poemas yo intenté mantener, porque claro, sabemos que Cavafis escribe en un griego un poco, diríamos, que no es tan coloquial hoy, ¿no? Los griegos... ¿Es lo que llamáis cazarabusa o tiene palabras de cazarabusa? Sí, de cazarabusa. Por eso en algunos poemas que me sonaban más o me pensaba más en Cavafis, me salieron y ¿no? Usé unas palabras, diríamos, un poco más, no de cazarebusa, pero que no son, algunas palabras que no son tan coloquiales, y en otros poemas no, pero a mí, no sé, me salieron así estas palabras y las quería usar como, ¿no? Como por ejemplo la palabra de el destino, ¿no? Que utiliza, que es tofthásimo, que utiliza Cavafis. Tofthásimo hoy en griego coloquialmente no es una palabra que se dice mucho, pero suena muy bien y ya se puede utilizar, y a mí me gusta como palabra, y por eso ya la usé en algunos puntos en algunos poemas. Mayra, ¿te parece que leamos un poema de este libro? Sí. Leemos, bueno, sí. Sí, por ejemplo, la Odisea. Mi Odisea. La Odisea, que tiene tanto éxito, ¿no? Sí, que está en la contraportada, que se le ha gustado mucho al editor, como le ha gustado al editor, se lo vamos a leer. A mí también me gusta mucho. Mi Odisea es un poema que recuerda mi primera llegada a Grecia navegando. Yo había estado en Grecia bastantes veces, pero había ido en avión y luego en ferry, o sea, ¿no? Y esta vez fui navegando desde Cerdeña en un velero con unos amigos. Y esto refleja, y entonces yo pedí la guardia del amanecer, porque íbamos a llegar a Grecia de madrugada,
al jónico en primeras horas y pedir la guardia que se hace a partir de las 4 de la mañana para poder ir viendo las luces de Grecia desde el barco, para ver las luces. Y entonces tengo hasta un poema que se llama Pido la guardia de amanecer, que no está aquí en este libro, pero entonces esto refleja un poco esa impresión mía por descubrir Grecia desde el mar, en concreto las Islas Jónicas, que yo no conocía, entonces solo conocía las Cícladas cuando escribí este libro. Y el poema se llama Mi Odisea. Dice: no duró mi Odisea 20 años, consumió apenas 15 días. Ni tomé Troya oculto en una trampa, ni volví a pisar Ítaca, en busca de Pélope y mi reino. Pero crucé los mares para verte. A través del Tirreno llegué a la magna isla, pasé entre Escilas y Caribdis y atravesé el mar Jónico en tu busca. Por conocer otra parte de ti, soporté temporales, ceñir fuertes levantes y seguí a las estrellas en largas cinzaduras, que a mí me parecieron más cortas que un suspiro, porque cuando llegué por fin a Heptánisa, vi Grecia desde el mar y eso me hizo feliz. Porque Heptánisa es el nombre en griego de las 7 islas, las Islas Jónicas. ¿No sé tú, Mayra, en griego? Me parece, no sé, que Mi Odisea, el título, con la influencia del griego, te ha salido el título más griego que español. Has hecho una mezcla de Odisea, Mi Odisea o algo así, ¿no? O sea, a mí me ha sonado griego. Bueno, tengo un micrófono muy malo en este ordenador. Parece que es la influencia del griego y ahora ya... Claro, bueno, lees la palabra como, ¿no? La dices como en griego. Bueno. Pues vamos a leerlo en griego. Η Οδύσσειά μου δεν ήταν 20 χρόνια η Οδύσσειά μου, μα μόλις μέρες 15. Ούτε σε τέχνασμα κρυμμένος κατέκτησα την Τρία. Ούτε τη γη της Ιθάκης ξαναπάτησα, αναζητώντας Πηνελόπη και Βασίλειο. Αλλά για σένα τις θάλασσες διέσχισα. Απ' την Τυρινική στη Μεγάλη Νήσο έφτασα. Μεταξύ Σκύλας και Χαρίβδης πέρασα. Και για να σε βρω, το Ιόνιο διέπλευσα. Για να γνωρίσω μιαν άλλη σου μεριά, τρικυμίες υπέμεινα. Με ισχυρούς λεβάντες πάλεψα. Και αστέρες σε μακρινές ρότες ακολούθησα. Που μου φάνηκαν πιο σύντομες και από μιαν ανάσα. Αφού, όταν έφτασα επιτέλους στα Heptánisa, την Ελλάδα από τη θάλασσα αντίκρισα και ευτύχησα. Muy bonito. Claro, quizá tú me lo podrás decir mejor. Creo que thalassa, que es la palabra que refleja mar en griego, thalassa, es una palabra muy antigua del griego, del protogriego, anterior a los aqueos. Creo que los aqueos le llamaban Ponto al mar, esto es lo que he leído yo. Pero sí. Thalassa creo que es la palabra del griego antiguo, que se ha mantenido. Sí. Una palabra muy bonita. Sí, y además, las palabras son más que palabras, ¿sabes? Sí, porque hay muchas palabras de este tipo. Antes era zálata, en vez de thalassa, de S, era ta, y se decía, se pronunciaba zálata. Pero hoy en día es thalassa, es una palabra muy bonita que ayuda mucho. Además, a mí me ha ayudado mucho en los últimos versos porque han salido muy bonitos con este juego de las as, thalassa, Heptánisa, que los últimos versos suenan muy, muy bonito. No solamente sí. No, claro, es que... No, No, tú. No, y te decía que, claro, en griego tenéis además, claro, también pueden por castellano es lo mismo, el griego clásico y el griego moderno, el demotiquí, y por en medio tenéis el cacerbusa, ¿no? Que es lo que se hablaba antes. O sea que claro, el idioma ha ido evolucionando. Ahora el idioma que habláis es el demotiquí, llamáis. Sí, que demotiquí, que se llama demotiquí. El demotiquí, que es el griego actual, ¿no?
El griego actual, sí, el griego que habla que hoy. tiene palabras algunas palabras que vienen de otros idiomas, algunas. Sí, No tanto como el sí, que usa, que es un griego más de palabras griegas. El que usa tiene sí. palabras. Bueno, si queréis un poco, bueno, comentamos alguna Comentamos, cosa o más. si quiere ¿Queréis comentar alguna cosa más? Mario, podemos elegir y leer algún fragmento, algún trozo de algún libro. No sé si tenemos, claro, no tenemos tiempo para leer de todos los libros. Bueno, depende de Mario, no sé cómo lo ves. Escoge No, Mario, algún Bueno, no solo de fragmento. Mario, de no, Dulot de los también, ¿no? sí, la organizadora, claro. Pero los libros, las traducciones no las he recibido todavía. Entonces, en todo caso, sería cuestión de yo leer en griego y uno de ustedes leer la traducción, porque no las tengo. Ah, No si las fuese he alguna, recibido. no lo sé, como puedes, ejemplo, alguna cosa cortita que tengas de alguno que sea Sí, cortito. hay uno de Adriana, del libro de Adriana de Terrayá, que ¿Sí? se llama Limni Labyrinthos. ¿En qué página está? Está en la edición original está la 49. No sé, es Lago Laberinto. Vale, sí. Es muy cortito. Sí. Leemos Tú si lo quieres tienes, leerlo. Mayra, si no lo leo yo. ¿Lo tienes tú, Mayra? Ya que lo tienes, lo puedes leer, Vale, así es más pues fácil, léelo. porque tengo que buscarlo ahora. Vale. Léelo, que lo podemos hacer un poco para acabar, leer Sí, pues es un muy cortito, fragmento. es en media página. Sí. Vale, en griego se titula Limni Labyrinthos. Φοράνε όλες κόκκινα μεταξωτά φορέματα με ασορτή κουκούλες. Κάθονται έξω στη λίμνη Λαβύρινθο που περικυκλώνει το σπίτι. Οι όχθοι είναι πέτρινοι σαν τα συναισθαλμένα βλέμματά τους. Εγώ τις κοιτάζω μέσα από το τζάμι. Φοράω το ίδιο φόρεμα, αλλά μαύρο. Όλη μέρα κάθομαι μέσα σε αυτό το σπίτι που μοιάζει ατέλειωτο και μου είναι εντελώς ξένο. Συναρμολογώ μικροσκοπικά πλαστικά κουκλάκια. Ένα λογάκι, μια πάπια και ένας κόκορας. Αυτές δεν κινούνται καθόλου και δεν με κοιτάζουν ποτέ. Φαίνονται συγκεντρωμένες σε κάτι, μα όχι γλωσσιρές. Ίσως να τις ζηλεύω για λιγάκι που μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Μαζεύω τα πράγματά μου να φύγω, αλλά δεν ξέρω ούτε πού να πάω, ούτε αν υπάρχει τρόπος να φύγω. Σκέφτομαι την πρώτη νύχτα ενός φανταστικού γάμου. Λέω ένα ποίημα φωναχτά. Se llama Lago Laberinto. Todas llevan vestidos de seda rojos con capuchos a juego. Están sentadas fuera, en el lago laberinto que rodea mi casa. La orilla es pétrea, como sus retraídas miradas. Yo las miro por el cristal. Llevo el mismo vestido, pero negro. Todo el día estoy sentada en esta casa que parece interminable y que me resulta por completo extraña. Ensamblo microscópicas muñequitas de plástico. Un caballito, un pato y un gallo. Aquellas no se mueven en absoluto y no me miran nunca. Parecen concentradas en algo, pero no con osquedad. Quizá las envidio un poco por parecerse tanto entre ellas. Recojo mis cosas para irme, pero no sé siquiera dónde ir, ni siquiera si hay una forma de irse. Pienso en la primera noche de un matrimonio fantástico. Recito un poema en voz alta. Granadas estrujadas, embadurnadas en nuestras pieles, y granos de maíz con ímpetu caen sobre nuestros cabellos. No viene nadie, nadie escucha. Las mujeres con vestidos rojos se mojan los pies en el lago laberinto. Inclinan la cabeza suavemente una tras otra, sin rozarse, y sonríen al compás. Todo se deshilacha, pero aún tirando de cualquier hebra, el rojo no se rasga. Y aquí hay un dibujo que supongo que está relacionado con este poema. Pues, no sé, ¿tienes algo más que decir, Dolors? Tú que has estado aquí como... No, nada, ha sido un placer escuchar vuestras explicaciones sobre los problemas de la traducción. A mí me parece admirable y me parece una labor imprescindible porque es como decías tú al principio, Ricardo, tiende puentes. Si no, los libros no podrían salir de sus lenguas de origen y darse a conocer, ¿no? Y la verdad que es imprescindible y al mismo tiempo pues es complicadísimo. Pero bueno, muchas personas como vosotros son necesarias. Agradezco vuestra asistencia
vuestra participación y bueno, y espero que volvamos a vernos en otra sesión. Muchas gracias. Gracias, Dolores, gracias. Y gracias al Laberinto de Ariadna por acogernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias.